Queremos que el Señor nos hable a través de este tema, cómo el Señor está guiando a esta en la oración. Viendo este mes, hubieron tiempos de oración especial para encomendar al Señor. Pero, ¿qué significa la oración? ¿Cuál es la importancia? Podría decir que es un tema muy hablado, muy común, pero ¿qué la escritura para el pueblo? El pastor Silas habla, somos pueblo, vimos, no somos entes aislados, somos pueblo. Cristo no entendió de otra manera lo que era el pueblo de Dios, como una comunidad. Por eso es inexplicable que podamos pensar que de manera aislada podemos ser del pueblo de Dios. Es algo que venía escuchando el mensaje del hermano de la iglesia, Nazaret, camino acá. Y él decía una estadística, pues en los Estados Unidos, de que de 10 hermanos, que profesan el cristianismo, 6 de ellos lo viven en soledad, no en comunidad. Es muy común, ¿eh? Así es que cuando vamos a hablar de la oración, vamos a hablar en comunidad. Vean, hermanos, los principios debemos entenderlo ahora en la mañana, que meditaremos en ello, como algo que marca el rumbo, algo que guía, que nos marca el paso. Entonces, nosotros en la oración y en la vida en Cristo en general, necesitamos conocimiento y entendimiento. Vean que una y otra vez los profetas eran puestos en el Antiguo Testamento para que mostraran el conocimiento al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, como después testifica el mismo Jesucristo, desapedrió. Porque el pueblo perecía por falta de conocimiento. Entonces, cuando vamos a hablar de estas cosas como la oración, que es fundamental para el pueblo de Dios, tenemos que hablar del conocimiento y además del entendimiento. El apóstol Pablo oraba por sus hermanos en Éfeso para que tuvieran el entendimiento de la voluntad de Dios. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo camina enseñando al pueblo de Dios cosas que han quedado escritas aquí, como la autoridad sobre nosotros que es esta escritura, a manera de que tengamos el entendimiento muy claro de nuestra fe. Así es que, en primer lugar, aquí en el número 2, queremos mostrar
que debemos orar por el entendimiento. La iglesia debe orar por él. Normalmente nosotros oramos por los enfermos, porque ¿quién no necesita la oración cuando esté? Cuando estamos enfermos debemos orar en comunidad. Así dice Santiago, el hermano de Jesús, cuando escribe: ¿está alguno de ustedes ahí que esté enfermo? Pues haga oración. Hagan oración. Están enfermos, hagan oración. Yo tengo una lista bien grande de unos 50 a 100 hermanos que piden oración por su enfermedad. Tengo una lista de 25 hermanos por quienes oramos todas las semanas, porque en su edad avanzada encuentran consuelo en que la comunidad cristiana está orando por ellos. Y tal vez no tenemos la oportunidad de visitar a todos, pero los hermanos encuentran un refrigerio en entender que el pueblo de Dios está orando. Así el apóstol Pablo oraba por el pueblo de Dios, por las iglesias. Pero claro, oramos por nuestras necesidades, como el pastor Silas lo advierte y lo vivió también Jesucristo. Pues cuando la necesidad está y aprieta, buscamos al Señor. Y cuando la necesidad pasa, como si. Así es que el Señor Jesucristo dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero aparte de que debemos orar por las necesidades, porque ahí es cuando, hermanos, ahí es cuando la tripa aprieta y los huesos se duelen, ahí es cuando está la oportunidad para que el pueblo de Dios pueda orar por entendimiento, para que el pueblo de Dios pueda tener entendimiento de la voluntad de Dios, para que el pueblo de Dios tenga la necesidad de aprender a depender de Dios. El hombre no quiere depender de Dios, es autosuficiente. Cuando uno es joven, ¿qué le duele, hermano? Nada. Y cuando uno está viejo, ¿qué duele, hermanos? Todo. Todo. Cuando uno está joven, duerme del lado que caiga. Cuando uno está viejo, pone de un lado, pone de otro, siempre duele. El hombre es autosuficiente, no quiere depender. Por eso, pues, el poeta decía: acuérdate del Creador, días de tu. Porque todos necesitamos aprender esto, tener ese entendimiento, hermano. Debemos orar por. Yo oro, ¿verdad?, para que la iglesia del Señor tenga entendimiento, aprendamos a depender de Él. Yo veo a mis hijos autosuficientes. Yo los veo bien jóvenes y bien guapos, fuertes. Pongo y digo: autosuficientes. Y yo les veo como
quieren depender de Dios en todo, todo. Porque el hombre, esté joven, esté viejo, tiene que depender de Dios en todo. ¿Dice eso la Escritura, hermano? ¿Dónde dice? Bueno, cuando les decía esto, recordaba lo que dice el Evangelio de Juan. Separados de mí, y nada es lo contrario de. Mire que en el huerto del Edén, el hombre decidió no depender de Dios. Y en buen salvadoreño nos fregó a todos. Se quedó eso, ¿verdad?, en el hombre. A manera de vivir alejado de Dios. El hombre se separó de Dios. No es que Dios se separó del hombre. El hombre decidió separarse. Y Dios es Dios. No puede ser alcahueta. ¿Yo qué les puedo decir? Nosotros tenemos que estar sometidos al Creador. No, si nosotros somos todo lo que hacemos, todo lo que hemos logrado, dice el hombre, todo lo que puedo hacer. Nos hemos inventado medicinas para sostener al ser humano. Hacemos operaciones a control remoto, introduciendo un tubito para no rajar al paciente. Y creamos una inteligencia sorprendente para resolver todos nuestros problemas. Y vamos a más. De tal manera que llegará el momento que estará alguien sentado ahí y no sabremos si es real o virtual. Y en la soberbia, en el Edén, el hombre decidió separarse. Dios no es alcahueta. Y el hombre decidió eso. ¿Qué puede hacer? Por eso, cuando el pueblo de Dios caminó ahí, el pueblo de Judá caminó, pues los profetas una y otra vez, como hemos dicho, hablaban al pueblo para que retornaran. Es que no hay otra manera. La tendencia del hombre es ir en su soberbia. Dios es Dios, hermano. Él es. Él dijo, sí, a Moisés le dijo, di al faraón, ¿y quién me ha enviado pues? Dile que te va a enviar él. Yo soy, él es. De tal manera que ante el yo soy no hay nada más allá. Él es. De tal manera que el resto es su creación. Y a eso el hombre debe atenderlo con cuidado y respeto, en quebranto, en humillación, en rendición. Es decir, hermano, yo debo atender esto, aprender a depender de esto. De tal manera que cada día lo que yo digo, debo estar atento, que debo estar sometido a Dios.
cualquier cosa que yo diga. Lo ve, hermano, la seriedad de esto. No es alguien de quien yo me pueda esconder, pueblo de Dios. No hay manera de esconderse. El salmista hablaba ahí una y otra vez. Si hiciera en los cielos mi habitación o en la profundidad de la tierra mi morada, ahí está Dios. Pero ustedes saben que el hombre es soberbio. Y nosotros nos damos el gusto de divagar con nuestros pensamientos de manera soberbia y arrogante ante Dios. A veces no decimos las cosas, a veces no las hacemos, pero nuestra mente, hermano, es permeada por el pecado. ¿No es cierto? Y Dios está ahí. De tal manera, hermanos, que una y otra vez los profetas hablaron al pueblo de Dios acerca de ese retorno. No hagan eso. Y eso es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Isaías 30, en la página 3 ahí. Miren, Isaías 30, cuando el pueblo de Judá estaba avanzando en el entendimiento de Dios. Y en ese contexto, dice el profeta Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Eso es el hombre. Nosotros somos la comunidad del pueblo de Dios. Somos el Judá ahora. Somos el Israel. Hace unos 2500 años o más. Hace unos 4000 años. Fue escrito esto para Judá, para el pueblo de Dios. Y esto tiene que ver con nosotros hoy. Porque el hombre es hombre desde Adán. Y la naturaleza es la misma, hermanos. De tal manera que el pueblo de Dios es motivada por el profeta. Y ahora el pueblo de Dios es motivada por la autoridad, hermanos. Y esto que está aquí es autoridad para nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la inspiración de la voz de Dios, utilizando a hombres como Isaías, para que esta escritura se constituya en la autoridad para todo aquel que quiere buscar el consejo. Pero aquí, hermanos, como sucede en gran parte de las veces, el hombre decide tomar otro consejo y no el de Dios, la autoridad. Para cobijarse con cubierta, para ponerse otra cobija, hermano. Una cobija impura, una cobija pecaminosa, una cobija de engaño. Al hombre le gusta buscar una cobija. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acompaña. El hombre quiere buscar algo en qué sostenerse, en qué cobijarse. ¿Por qué el hombre se cobija en el hombre? Porque lo ve. Por eso.
Y nosotros queremos, el hombre quiere en su soberbia tener un consejo y un abrigo de lo que ve y lo que toca. Por eso los pueblos hoy caminan buscando en qué cobijarse, hermano. Y van aquí confiando en el hombre. Y van allá confiando en los pueblos mismos, en su tradición, en su familia, en su cultura, en su patria, en sus recursos, en su fuerza, en sus ideas. Cobija, hermanos. Y así sucedió con Judá. Es un engaño. El hombre es así. Y la Escritura dice, ¿recuerdan ustedes lo que dice cuando el hombre confía en el hombre? ¿Qué sucede? Maldito. Maldito el hombre que confía. ¿Cómo es posible? Hablando con un joven en esta semana, realmente me compadecí enormemente, porque yo amo a la persona. Me compadecí. Porque igual retrata a la humanidad entera, aún a veces a la comunidad cristiana. Porque le cuesta al hombre comprender esta palabra, porque ¿cómo es posible que esta autoridad diga que es maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Cómo es posible que me hable de un Dios de amor y de bendición cuando aquí habla de maldición? Yo confío en el hombre. ¿Qué les puedo decir yo? Yo no puedo defender a Dios. ¿Qué cabeza cabe que yo puedo defender a Dios? Que se defienda a Él. Sí que Él puede defender a todo aquel que le busca genuino. ¿Qué tiene que ser al hombre ante esta autoridad? Pues rendirse, no queda de otra, pueblo de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. Y por eso debemos orar por estas cosas, hermanos. Sí, por nuestras necesidades. Pero debemos aprender a depender de Dios y orar porque tengamos ese entendimiento. Una y otra vez es algo que no debemos desmayar. Porque debemos estar rendidos ante Él. Miren, hermanos, si Dios estuviera aquí, voy a pensar como un impío ahorita. Si Dios estuviera aquí, ¿cómo debiésemos estar nosotros? Postrados, hermano. Si Dios estuviera aquí al frente y nosotros quisiéramos adorarle, ¿cómo debiésemos estar? De rodillas. No pudiéramos ni verle. Y me salgo de ser un impío como alguien que conoce esta escritura y puedo decirle, Dios está aquí. Y todo lo que dijimos
acerca de la rendición, califica para él. Y donde yo esté, hermanos, Dios está ahí. Ese entendimiento debe estar en el pueblo de Dios siempre, siempre, siempre. Y para eso nosotros debemos doblar rodillas, hermanos, para clamar. Cuando el pueblo de Dios pierde ese principio, como hemos dicho, esa ruta, esa guía, esa dirección, se desubica, se desorienta y se separa de Dios. Así es que sigue diciendo ahí, para cobijarse con cubierta, antes en la número 3, y no de mi espíritu. Y cuando todo eso sucede, no busco el consejo de Dios, busco otra cobija. Entonces no busco su espíritu, el espíritu de Dios. No me importa, hago lo que quiero. Total, Dios me va a perdonar. Como es de gracia la cosa, Él me va a perdonar. Dios no es alcahueta, hermano. No lo es, porque es su persona. Yo debo estar realmente temblando, porque Él es justo, Él es puro y Él es santo. Yo no puedo estar pensando, ¿cómo de gracia? Ahí está el pastor para que me aconseje y cargue con mis penas. Vengo yo a contarle todas las penas al pastor y el pueblo de Dios debe atender estas cosas, porque cuando esto se da, el consejo, la cobija y el espíritu, se añade pecado sobre pecado. Ese es mi problema. Si yo no me rindo al Señor, y rendirme es atenderle a Él, entender que yo estoy sometido a Él, que yo dependo de Él en todo dependo de Él. Tenga mucho, tenga poco, yo dependo de Él, porque no depende de lo que tenga, sienta mucho, sienta poco, yo dependo de Él, porque no dependo de lo que sienta. Ay, ¿por qué usted no viene a la iglesia? Es que yo no siento. Ahí se va a estar, hermano. Porque podemos sentir cualquier cosa, pero yo no dependo de lo que siento, ni de lo que tengo, ni de lo que pienso. Dependo de Él. Porque cuando eso no sucede, estoy expuesto al pecado. Y cuando yo permito eso, como lo permitió el pueblo de Dios, como lo permitió Adán, cuando yo permito eso, el pecado se va acumulando en pecado sobre pecado. Y bien les dijo el profeta, ustedes, como no quieren hacer eso, van añadiendo pecado sobre pecado. Piensen que no soy yo los que les está diciendo esto, sino que lo está puesto en la autoridad sobre nosotros, que es la Escritura. Y dice la página 4 ahí, que se apartan para descender a Egipto. Egipto es como un tipo del mundo, del sistema humano. Entonces, se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice el profeta,
que en aquel tiempo Dios hablaba por medio de los profetas. Ahí Dios hablaba de tal manera que el profeta se constituye en una autoridad. ¿Por qué? Porque Dios hablaba por medio de él. Esa autoridad, hermanos, que es la voz de Dios, es la que está escrita aquí. Estas no son palabras humanas. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón, del hombre, y poner su esperanza en la sombra de Egipto, en el mundo, en el sistema, en la canasta. En el medio aguinaldo de enero. Se apartan del consejo. Y para que el pueblo de Dios esté atento al consejo, el pueblo de Dios debe entender que Dios está en medio del pueblo de Dios. Y como Dios está en medio del pueblo de Dios, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? De rodillas. Ocupaos en estas cosas, dice en el Nuevo Testamento, con temor y temblor. No hay duda, hermanos, que para esto se necesita humildad. Yo quisiera que viéramos Lucas capítulo 18, búsquenlo allí, busquen ahí este pasaje. Lucas capítulo 18. Dos cosas aquí acerca de el entendimiento, de orar por entendimiento. Así es que busquemos Lucas 18, 1 a 8. Y antes, hermanos, un corazón humilde es indispensable para eso. Hermanos, ante el Señor hay que venir en humildad, no en soberbia. No, hermanos, no en lo que yo conozco. No en lo que yo soy. El mismo gusano me va a comer. No en lo que yo tengo. No, no se trata de esto, estas cosas, pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice, miren, ahora ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay hombre y mujer. Ya no hay griego ni judío. Todos somos iguales en Cristo. De tal manera que lo único que identifica a la comunidad del Señor es la vida que tiene en su Señor, que es Cristo. Y ante esto, todos, hermanos, sin excepción, debe estar en humillación ante Dios, quebrantando. El que quiera ser el mayor entre ustedes, ¿qué debe hacer? Sea el que sirve. Es totalmente lo contrario a lo que el sistema piensa. Los grandes señores de este tiempo son servidos, no por una persona, por cientos de personas. Tiene una persona que le extiende este brazo, tiene otra persona que le pone el saco. Pero en el reino de los cielos es totalmente distinto. De tal manera, pueblo de Dios, que ante este principio del entendimiento
debemos presentarnos en la comunidad del pueblo de Dios y ante todo a quien testificamos en humildad, hermano, en humildad, teniéndolo todo, y Dios lo ha permitido, como teniendo nada. Dice aquí Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Miren este pasaje. También le refirió Jesús una parábola. Vean, hermanos, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es Jesús la autoridad, hermano. Es el Señor, es nuestra autoridad. Tenemos un rey, le cantamos al rey, tenemos un Señor, somos sus siervos. Es nuestra autoridad, hermanos, es nuestra nueva vida. No andamos, como decíamos allá por nuestra tierra, no andamos como machos sin dueño, como aquel caballo que llegó al centro de San Salvador, perdido. No, adultos aquí, hombres que están aquí. No depende de ustedes, no son libres, son esclavos de Cristo. Miren, somos esclavos de Cristo para tener la libertad genuina, hermanos. Jóvenes, sujetos en humillación, no en soberbia. Y para eso debemos orar siempre y no desmayar. Y dice el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Es el pueblo de Dios, Señor, haznos justicia. En su humillación, en su quebrantamiento, hazme justicia. Y por cierto, la Escritura dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos buscar la justicia de Dios. La justicia de Dios, es decir, la persona de Dios, el carácter de Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios, la mente de Dios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta es la parábola, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Dios nos hará justicia si estamos de rodillas ante Él. Es el contenido de esta parábola. La respuesta de Dios no es sí o no. ¿Cuál es la respuesta de Dios, hermanos? ¿Se recuerdan? La respuesta de Dios es el sí y el amén. De tal manera que Dios va a responder el clamor de su pueblo. Si el pueblo clama por entendimiento, Dios responderá. Si el pueblo de Dios clama por sanidad, Dios sanará. Pasamos 5 años orando por una señorita que estando allá estudiando en el CETECA, en el seminario en Guatemala, estando allá se enfermó de cáncer y vino a tratarse a su país. Y durante 5 años
Estuvimos orando por su sanidad, hermanos. ¿Y qué creen que sucedió? No sanó, murió. Esa es la sorpresa del pueblo de Dios. Y entonces, hazme justicia, Señor. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó la oración? ¿Dónde queda el clamor? ¿Hará Dios justicia por esa oración? Aquí dice que sí. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y dice aquí, miren, ¿y acaso Dios, versículo 7 es, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No es de tarde, Señor, pero Dios parece que tarda, hermanos, con la conversión de su hijo. Y quizás su esposo anda perdido ahí. Y usted dobla rodillas una y otra vez. Y no sucede nada, sigue borracho el hombre. Señor, hazme justicia, no te tardes, Señor. Y aquí dice que Dios no tardará. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pueblo de Dios me explican ustedes esto a mí? Estoy clamando yo con infinidad de peticiones. Tengo necesidad de anotarlas porque se me olvidan en el momento que estoy orando. Mi mente no me da. ¿Qué pasa? Os digo que pronto les hará justicia. Hará justicia Dios con mi hermana que murió. Hará justicia. Claro que la hará. Un día le veré sana, ¿no es cierto? Quizás por una petición nuestra acerca de la conversión de nuestro hijo que está en rebeldía. Quizás por alguna petición de un cónyuge separado por allá, viviendo pecado. Pero esa oración, hermano, esa oración no quedará sin respuesta. La respuesta de Dios es sí y el amén, pero el pueblo de Dios debe pensar no solamente en esta vida temporal. Uno piensa en lo temporero y no piensa en lo eterno, hermano. Pueblo de Dios, terminamos con esto. Pueblo de Dios. Como la viuda debemos ser. Como la viuda debemos ser. Estoy, Señor. Tú me has dicho. Aquí estoy. Y quizás nos vayamos de esta tierra un día sin ver esa respuesta. Pero ahí quedará la oración, hermanos. Y un día Dios responderá. Y les hará justicia. Así debemos marchar en sumisión y no desmayar, como la viuda. Pongamos una figurita ahí en la página 7. Pase a la página 7. Ahí. Yo debo decidir. Yo debo decidir.
en la balanza de oro fino que está ahí. Si vivo una vida despreocupada y autosuficiente, el hombre se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque Dios se lo va a permitir. Eso es lo serio para el hombre, que Dios lo va a permitir. Eso quieres, dale. Así fue con Adán y en toda la escritura está, hermanos. Debemos ponernos firmes en esto. Dios lo va a permitir. Y un día Dios arreglará cuentas con cada quien. Lo dice la escritura. O elige estar en Cristo, en el gozo de estar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, en la cual hemos meditado en esta mañana. Y gracias, Señor, por las familias que están aquí, Padre. Hemos visto familias de Honduras, familias que vienen de Santa Tecla, la familia Estrada, la familia Carvajal, otros hermanos que vienen aquí de Santa Bárbara, que los traen, Señor, para que estemos juntos. Este es tu pueblo, Señor. Este es tu pueblo. Y ahora, Señor, nuevamente oramos porque a cada uno de ellos hazle justicia, Señor, en sus peticiones. Quizás tienen peticiones allí urgentes en su familia. Alguien que esté enfermo, alguien indiferente a ti, Señor. Rescata, sana, limpia, libera. Y da, Señor, a este pueblo tuyo la consagración a ti, Señor. Que mantengamos presente que siempre estamos ante tu presencia. Que respetemos tu nombre. Que anhelemos mantener el gozo, no por lo que tenemos, no por la salud que tú nos das, no por la abundancia, no, Señor, sino por el gozo de estar en ti. Da esa bendición aquí a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de tus hijos, a esta iglesia, a la iglesia Getsemaní, a su pastor, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros. Aviva, Señor, ese gozo de estar en ti. Y que nuestro caminar sea de respeto, Señor, ante tu presencia. Que honremos tu nombre y que podamos entender que separados de ti, nada podemos hacer. Nos declaramos, Señor, siervos tuyos, esclavos tuyos. Dependemos de ti, Señor. Que para ti sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Dios bendiga, hermano.